Muy bien, vamos a explicar algunos conceptos que ustedes van a ver en este módulo 1 y que son importantes de tener claridad sobre qué significa. Por ejemplo, ¿qué es la igualdad de género? La igualdad de género hace referencia al reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres. Esto es a nivel más formal, ese reconocimiento y respeto. En cambio, la equidad de género es ya poner en práctica la igualdad de derechos de las mujeres. Y esto es importante tener en cuenta. No es lo mismo igualdad que equidad. Y por eso estamos hablando de que primero es un reconocimiento y el segundo hace referencia ya a la práctica de lo que serían esos derechos de las mujeres que a veces están establecidos a nivel legal o constitucional o instrumentos internacionales. Otro concepto importante a aclarar es que es el principio de discriminación o no discriminación, y entender que la discriminación hacia las mujeres hace referencia a lo que dice la CEDAW, que es la Convención contra toda forma de discriminación hacia la mujer, y hace referencia a la distinción, exclusión o restricción basada en el sexo femenino, que es la característica específica de la discriminación por ser mujer o la discriminación basada en género. También vamos a ver, ustedes van a tener algunos ejemplos en el módulo de qué son estereotipos y roles de género. Y hay que tener en cuenta entonces que los estereotipos hacen referencia a prejuicios y valoraciones subjetivas que dictaminan lo que deben ser, estas valoraciones determinan lo que debe ser un hombre o una mujer. Y esto básicamente hace que muchas de las personas, en base a esos prejuicios y valoraciones que están basadas justamente en todo lo que vimos anteriormente, sobre todo en la discriminación, hace que se piense que el hombre o la mujer tienen que tener tales comportamientos, supuestamente basados en el sexo, como habíamos visto anteriormente. En cambio, los roles de género son las tareas o papeles que nos asignan a mujeres y a hombres según nuestro sexo y según lo que ya vimos también de cómo deberíamos comportarnos o ese deber ser que nos dan en la sociedad. El sexismo es otro de los conceptos que ustedes van a ver y van a tener que distinguir en algunos de los ejemplos que ponemos. Y el sexismo hace precisamente referencia a esa subordinación del sexo femenino hacia el masculino, es decir, siempre hay una visualización, una situación de superioridad de un sexo frente al otro. Y así se tiene, por ejemplo, expresiones sexistas, y no solo expresiones, sino también comportamientos, prácticas, discursos sexistas que están en varios de los textos escolares o de las mismas instituciones, comportamientos entre los mismos compañeros, compañeras, colegas en los trabajos en diferentes ámbitos. Otro de los conceptos que a veces se usa comúnmente, aunque no se usa en la teoría, pero que se escucha, es el machismo. Y básicamente podemos decir que el machismo es una ideología y práctica que incluye discriminación y menosprecio a las mujeres. Y eso hace que básicamente se conozca, se visualice más como justamente esa expresión de la discriminación y violencia también hacia las mujeres, que ya vamos a ver posteriormente. Entonces el machismo justamente representa esa ideología y práctica que hace que las mujeres estén visualizadas desde una posición inferior, como inferiores. El patriarcado, en cambio, es un sistema de poder. El patriarcado ya es una estructura que está fomentada justamente por las instituciones que anteriormente vimos, ¿sí? Las iglesias, las familias, el Estado, los medios de comunicación, todos esos son instituciones patriarcales. Por eso también se habla de un sistema de poder masculinizado que está institucionalizando el dominio o el control de las mujeres. Y eso es importante tener en cuenta. Otra palabra que también, y otro término que es clave, es la misoginia. Misoginia es el odio y rechazo a las mujeres. Y esa es una de las situaciones que está pasando últimamente con todo lo que vamos a explicar en el segundo módulo,
que se explica, por ejemplo, con los feminicidios y la extrema forma de violencia a las mujeres, porque es una expresión de odio y rechazo hacia las mujeres, que justamente se habla de expresiones o comportamientos misóginos. El androcentrismo precisamente hace referencia a andro, hombre, centrismo, centrado en el hombre, y esto es básicamente tener al hombre como el referente único o el modelo. Y eso hay en algunos lados el ejemplo y en algunos campos incluso de estudio y de la realidad, de la práctica, que muchas de las situaciones se ve desde un enfoque androcéntrico, solo al hombre como referente de una situación o de una realidad. Por ejemplo, se cree que los científicos como tales son los únicos que han aportado a algunos avances en ese campo, y no se tienen en cuenta las mujeres que también tuvieron parte de ese desarrollo científico. La ginopia, en cambio, es no ver o no querer ver lo femenino. Es esa ceguera, esa falta de visibilización, como que no fuera importante. Es cuando se dice, no, pero no es importante, que las mujeres, ya se habla de todos y eso ya se incluye también a las mujeres. Y bueno, no hay que hacer un análisis de hombres y mujeres por separado, porque eso no es lo relevante. Entonces esto hace que realmente no se quiera ver ni se visualice lo femenino. Y finalmente, un último, el concepto que es clave y que se está manejando en los últimos años es el llamado techo de cristal. ¿Qué es ese techo de cristal? Justamente es esa barrera invisible que las mujeres, especialmente que quieren llegar a cargos directivos o a puestos de decisión, realmente no lo logran, y parece que se puede hacer, pero cuando se logran topar con el techo de cristal, ahí se da cuenta que tienen unas barreras que hacen que finalmente ellas no logren tener puestos de toma de decisiones o alcanzar ciertas posibilidades que ellas creían que podían, justamente por todos los prejuicios, todos los roles, la misoginia, el patriarcado, la discriminación, que hace que todavía las mujeres no lleguen todavía a romper esa barrera del techo de cristal.